Nunca maldigas a un nahual. Auténtico relato del brujo chamán de Tlaxcala. Se dice que hace muchos años, en un pueblito del estado de Tlaxcala, vivía un hombre llamado Teodoro. El hombre era curandero del pueblo. En ese rancho, como en cualquier otro, habían todo tipo de brujos, pero don Teodoro era uno especial, ya que dicen que era el único que hablaba con los animales. Teodoro se dedicaba a hacer trabajos de brujería, pactos y ritos satánicos, donde algunos de estos encargos eran oscuros. Por esa razón, la gente casi no lo quería, y mucho menos lo respetaba, pues solamente se dedicaba a hacer maldades. En pocas palabras, todos lo odiaban, pero también le tenían mucho miedo a su maldad. Dicen y rumoran que en las noches una extraña bestia atacaba las casas y ranchos de la gente, de aquella que solamente hablaba mal del brujo, también de quien lo ofendía y odiaba. Por eso, ya sabían que él enviaba a ese demonio para devorar la sangre y carne, así como los huesos de los animales de las granjas. Así que pronto se cansaron de que a muchas granjas les llegara la bestia y a otras que los enfermara con ciertas cosas, justo a donde la bestia pisara. Señor Chemo San Juan, cuentan los abuelitos que al rancho llegó un hombre, uno llamado Genaro Medina, de mediana edad, quien en pocas semanas le quitó el título del mejor brujo a este señor y a todos los que se dedicaban a curar los males. Curiosamente, a este acudían de inmediato, pues no cobraba ni un solo peso desde que llegó. La noticia no se hizo esperar y se regó como pólvora, pues se comentaba que el hombre era muy bueno en el chamanismo y artes ocultas, así como en el espiritismo. Por una parte, el ataque de la bestia se calmó un poco, pues todos decían que quien hablara mal de Teodoro, pues mal iría. Ahora Teodoro estaba muy enojado y no era para más, pues no era posible que otro desconocido le quitara su trabajo de brujo chamán. Con los trabajos que hacía de brujería, se mantenía, ya que era su único ingreso. Teodoro por eso estaba furioso, y un aire siniestro lo invadió en ese momento y también lo llenó de ira. Dicen los que lo vieron que en sus ojos se asomaba un fulgor, uno que daba miedo. Teodoro vivía solo, pues tenía mucho tiempo que su única esposa había fallecido a manos de un nahual. Esto antes de que él también se convirtiera en uno. Por eso dicen que se inclinó a las artes paganas y oscuras, y solamente así logró obtener venganza, pero a un alto precio. Por otra parte, sus únicos hijos, cuando vieron la clase de bestia que era su padre, mejor lo abandonaron y se marcharon del pueblo. Ahora que ya tenía competencia, el hombre se sentía desesperado, pues nadie acudía a él, y para colmo, no tenía ni un peso para comprar comida. Cuenta mi historia que cierto día el brujo desesperado decía que estaba dispuesto a entregarlo todo, con tal de salir de la miseria. Uno de esos días que hablaba tanto de hacer cualquier cosa, con tal de obtener riqueza, no se esperaba lo que venía. A pesar de ser brujo, Teodoro no podía aún convertirse en nahual, y los rumores de que una bestia acosaba el rancho, pues eran verdad, pero este no era Teodoro el brujo. Esa misma noche, Teodoro tuvo un sueño, en el cual el mismísimo diablo se le presentó en persona. Este era un hombre con cara de cabra, en sus patas tenía pezuñas, y le decía que si estaba dispuesto a hacer de todo lo que le pidiera, este le daría la facultad de convertirse en un demonio híbrido, en una aterradora bestia sin límites.
Teodoro el brujo estaba sorprendido y no lo podía creer. Ahora estaba a un paso de aceptar el pacto y podía ya convertirse en un aberrante ser, en un nahual, y marcar su territorio de los intrusos. Fue allí que el diablo le dijo que tenía un trabajo para él. Sí, solamente él. Y si lo hacía, pronto saldría de la miseria y sería muy respetado y reconocido por todos en el pueblo. Antes de irse, Satanás le exclamó: piénsalo bien, que yo regresaré por tu respuesta. El hombre no lo podía creer, y a la segunda noche, de nueva cuenta, ese ser de bajo astral se le volvió a aparecer. En esa ocasión, Teodoro le preguntó que cuál era el trabajo que tenía que hacer con tal de salir de la miseria, pues quería ser un brujo y uno muy reconocido. Fue que el demonio le dijo que cada noche en que lo llamara, allí tenía que entregar a un cristiano, pero en cuerpo y alma, que no importaba si era hombre o mujer, y mucho mejor si eran niños, y en especial uno sin bautizar. Pasaron los días y el rancho de nueva cuenta era atacado por esa extraña bestia híbrida, la cual, pues como les dije en un principio, no era el brujo. Allí Teodoro se le interpuso y se enfrentaron a un duelo a donde el nahual salió victorioso, dejando al brujo malherido. Lamentablemente se lo había encontrado en su camino y no le quedó otra opción. Fue allí que Teodoro se fue a su casa. Malherido, invocó a Satanás y dijo que aceptaba el trato. Esa madrugada, nuevamente el demonio se le manifestó y le dijo que al otro día le tenía que hacer la entrega del primer cuerpo y que éste lo tenía que dejar allá en lo alto del cerro, allí donde se encontraba una pequeña cueva, y allí mismo tenía que improvisar un altar con insumos y utensilios y algunos cirios negros, además de un espejo, y que él ya sabía cómo lo quería. Fue allí que el demonio le dijo que cada que él cumpliera con el pacto, éste le entregaría 10 monedas de oro. Además, le daría la facultad de volverlo un aberrante nahual, una mezcla de demonio, animal y hombre, como quien dice, la culminación de las artes oscuras. Teodoro aceptó el pacto, pero también pidió ser alguien fuerte y diferente, alguien capaz de derrotar a ese extraño nahual, aquel que lo estaba haciendo quedar mal con sus ataques, y sobre todo, los campesinos ya le temían. Dicen que el diablo sí cumplió su promesa esa noche, y así lo hizo consecutivamente. Allí lo convirtió en un impresionante nahual, uno con una musculatura desorbitante y una mandíbula perfecta como si fueran navajas. Agradecido Teodoro, al otro día se dirigió a un poblado cercano llamado Apizaco, y dicen que allí se robó a un niño pequeño, uno que estaba sin bautizar, uno que tenía 2 años de edad, esto convertido en un lobo. Ya por la noche se llevó a otro niño y lo arrastró a lo alto del cerro. Inmediatamente hizo un rito satánico y le entregó estas almas al demonio. Así sucesivamente, cada que el demonio le pedía un alma, Teodoro se la llevaba, y de la noche a la mañana, este se volvió un hombre muy rico. El siguiente paso era acabar con ese otro nahual, que quién sabe cómo llegó al pueblo para sembrar el caos, y no sabía ni quién era. La gente al amanecer murmuraba que cómo era posible que el brujo Teodoro tuviera riquezas y bienes, si ya nadie contrataba sus servicios, porque era un insignificante chamán, uno que no tenía ni dónde caerse muerto. Además, desde que le llegó la competencia, su fama como brujo ya había bajado. En otra ocasión, este brujo se llenó de coraje, y con una sed de venganza, ya sabía que Genaro era el otro nahual del pueblo. Así
que decidió engañarlo. Cuentan que le puso una trampa, pues ya sabía dónde atacaría y qué granja sería. Dicen que cuando Genaro se enteró que habían comprado muchos animales, esa madrugada llegó de improviso. Olió las vacas y puercos, los que estaban nerviosos, y estos sabían que algo enorme se acercaba con un apetito voraz. Y cuentan que en segundos devoró a un puerco, y cuando se quiso comer al segundo, algo saltó sobre él y lo mordió por el cuello, que ni tiempo tuvo de imaginar que era Teodoro, que ya lo estaba esperando, y al ser más fuerte, le puso fin a su rival y lo destrozó con una gran furia. Ya por la noche, se lo entregó al diablo como ofrenda, y de igual manera hizo un ritual y lo ofreció en sacrificio, pues sabía que este otro nahual, además de ser una bestia, no era pactado, por el contrario, era un nahual que heredó el don pero de sus abuelos, solamente que se topó con una bestia híbrida, uno realmente diabólico, y murió a la primera. Por fin, ya se había deshecho de su rival, así que ahora él era el único y gran brujo nahual del pueblo. Pensaba que ahora sí sería respetado al ser tan rico y poderoso. Cuenta la historia que el tiempo pasó. En el pueblo todo era un caos, pues la gente estaba desesperada de saber por qué se desaparecía tanta gente. Nunca se explicaba qué era lo que pasaba. La mayoría eran niños, y se decía que a lo mejor una bruja o un nahual los desaparecía. Así que del miedo, muchos pobladores abandonaron el pueblo, y otros tantos ya no salían de sus casas. Todo en verdad era desconcertante. 3 días después, una mujer llamada Juana se presentó en la casa de Teodoro el brujo y le preguntó que si había visto a su marido, el que se llamaba Genaro, pues la última vez lo habían visto entrar al rancho de este, pero jamás salió. Teodoro, al ver que era la esposa y que estaba muy guapa, lo negó todo y le dijo que para qué lo quería. Si de igual manera él era un brujo y más superior, y ahora estaba frente a ella, así que si quería, éste le podría hacer caso. La mujer no quedó totalmente convencida, y esas palabras como que la ofendieron, y se marchó, pero había algo raro en el hombre, que no le inspiró nada de confianza. Un día la mujer se puso a espiar al brujo, pues creía que tenía encerrado a su marido en esa casa, pero esa vez no pasó nada extraño. Así pasó 1, 2 y al tercer día, dicen que se manifestó el diablo, y le dijo a Teodoro que le tenía que entregar otra alma, y esta vez tenía que ser la de una mujer joven y guapa. La mujer, que estaba escondida escuchando todo esto, tembló y supo que su vida corría peligro. Al amanecer, a la casa de Teodoro acudió una joven muchacha. Ella venía para que el brujo le hiciera un trabajo para poder tener un bebé. Pasó mucho tiempo adentro, pero la joven ya jamás salió. Juana, que se encontraba espiando al brujo Teodoro, ya cerca de la medianoche, escuchó todo. La mujer observó cuando el brujo salió y con él llevaba a la muchacha, y éste la montó en un caballo. De inmediato se dirigió hacia el cerro. Fue allí que Juana lo siguió, pues todo estaba muy raro. De hecho, ya no se sacaba de la cabeza que Teodoro se traía algo oscuro. Ya llegando al cerro, la mujer vio cómo el brujo cargaba a la muchacha y se introducía a la cueva. Esta mujer se acercó más y más para ver mejor, y de pronto notó que el brujo le entregó el cuerpo a una silueta, una parecida de un hombre, que se apareció en ese lugar, solo que este tenía cabeza de cabra y patas de caballo, y se incorporó sobre 2 patas. Allí Teodoro rodó por el piso por 7 ocasiones,
4 a la izquierda y 3 a la derecha, y se convirtió en un feroz perro parecido a un lobo, y este se echó a los pies del extraño. Era inaudito, no podía creer lo que veían sus ojos. Ese ser era el demonio, y el otro era un brujo nahual. Sin hacer tanto ruido, huyó del lugar como pudo. Corrió y llegó al pueblo. Se dirigió a la iglesia y tocó con todas sus fuerzas el campanario para que todos salieran. Todos estaban muy alarmados y salieron de sus casas. La mujer, con lujo de detalles, les contó lo que había visto y acusaba a Teodoro de ser un brujo y también de ser el aberrante nahual y de todas las muertes de los desaparecidos, de aquellos niños que pactó con el diablo. Así lo hicieron todos los del pueblo, pues acudieron al lugar donde estaba la cueva. Allí mismo llegaron con machetes, antorchas y rifles, y vieron que se encontraba Teodoro convertido en un nahual. Era verdad todo, y este adoraba al diablo. La gente, enfurecida con machetes y piedras, además de palos, lo intentaban capturar. Teodoro quería escapar, pero de pronto uno de los presentes comenzó a arrojarle agua bendita y un collar de ajos, además de sal. Con lo que pudieron lo quemaron. Este quedó dominado y le pusieron en el cuello un lazo y lo colgaron. El brujo nahual sentía que se quemaba, gritaba y gritaba, lanzaba una sarta de insultos y maldiciones a todos y aseguraba que los arrastraría al infierno. Señor Chemo San Juan, este relato es del estado de Tlaxcala y se lo cuento tal y como pasó, porque así me lo contó el abuelo. Dice que fue que colgaron a la bestia esa noche, y siempre nos contaba esto. Allí unos dijeron que lo quemaron, otros decían que fue mutilado, pero como tenía pacto con el diablo, igual y este lo ayudó, porque escapó sin dejar rastro. Esa noche, hasta en los poblados más alejados, se escuchaban los gritos, unos de dolor y de coraje. Dicen que al ser descubierto, y que este juró que regresaría. Pasaron muchos años y ya nadie lo volvió a ver. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del señor José Antonio Rocha. Cadejo, el maldito perro nahual de los pantanos. Se cuenta entre los campesinos que existió una supuesta casa de un nahual, y ésta estaba pegada a un pantano. Esto se supo porque cuando se construía una carretera, una que era para llegar a las inmediaciones de las lagunas de Catemaco, pues allí entre las ruinas, los trabajadores escucharon una voz áspera y ronca que les decía: «Ya lárguense de aquí. Estas son mis tierras. Esta es mi casa. Mejor corran antes de que sea demasiado tarde». Sin poder identificar de dónde venía el grito, allí les empezaron a arrojar piedras, y en una ocasión les aventaron la pierna cercenada de un toro. También les robaron sus herramientas y les llegaron a ponchar las llantas de los automóviles, esto como para detener las obras de la carretera. Pasado un tiempo, en ese mismo lugar la gente comenzó a escuchar por las noches, allí en medio de la tranquilidad, aullidos como de lobo y unos extraños quejidos de animal. Algunos lograron ver que del cerro bajaba una bestia, una del tamaño de un toro, pero este ser caminaba en 2 patas traseras. De hecho tenía una cara muy peluda como de lobo y unos extraños ojos rojos como el fuego. Esta bestia descendía corriendo desde el cerro hasta la orilla de la carretera, aquella que estaba en construcción, y se perdía entre los pueblos aledaños.
Este ser era conocido como Don Gume, la bestia maldita o el nahual cadejo de los pantanos. En Catemaco, Veracruz, se corría el rumor de que un hombre malo molestaba mucho a las mujeres y amenazaba a los maridos. Como todos le temían, este sinvergüenza les robaba las cosechas, entre otras cosas. Ya muchos campesinos habían sido víctima de las fechorías de este hombre, y aunque casi todo el pueblo lo sabía, nadie le quería hacer frente, porque de hecho vivía en el bosque, aparte de que ya sabían cómo se llamaba, y con el simple hecho de mirarlo te causaba pánico, ya que su aspecto era repugnante. Cansada, la gente del pueblo se reunió y todos acordaron buscar al extraño hombre para enfrentarlo y obligarlo a que dejara el pueblo, pero este ya no apareció. Esa semana nadie volvió a verlo y después de ese día se escapó. Extrañamente, era como si ya supiera que lo estaban esperando para lincharlo. Un día, una señora que salía del mercado con sus frutos para la comida, se topó con este perro que era prieto y que no le permitía el paso. Este era un perro de mirada repugnante, con unos colmillos afilados y un gruñido que espantaba. De hecho, no ladraba, pero su sola presencia intimidaba a la señora, quien no se atrevía a acercarse más al perro. Ella recordó que la habilidad que tienen estos animales de transformarse en una criatura, mitad hombre y mitad animal, era netamente de los seres híbridos, mejor conocido como los nahuales. Por eso supo que su vida corría peligro. Cuando su hijo, que iba a su encuentro, la vio afuera del mercado, le dijo que su padre ya la estaba esperando porque se había tardado demasiado. «¿Qué haces, madre? Apúrate», preguntó el hijo. «Nada, hijo, es que este extraño perro no me deja pasar», contestó la señora. «Es solamente un perro hambriento, madre. Dale un pedazo de pan y ya no te va a volver a molestar», replicó su hijo Juan. La señora hizo lo que su hijo le ordenó. De hecho, sacó de entre su bolsa un pedazo de pan. Se lo ofreció al perro. Este gustoso aceptó el regalo de la señora, pero no le dio tiempo de nada, porque cuando ella estiró la mano, allí se la mordió ferozmente, así, frente a su hijo y a la gente que andaba por allí a esas horas. El perro le arrancó la mitad de la mano, con todo y huesos, de una sola mordida, y luego salió corriendo, saboreándose la sangre. Todos quedaron espantados, porque era normal ver infinidad de perros en el mercado correr, y nunca había pasado nada parecido, solo que este era de una apariencia aterradora y diabólica. Los vecinos que viven alrededor de los montes y cerros, desde hace años han salido en busca de los famosos cadejos nahuales, para cazarlos, o atraparlos y así obligarlos a que les entreguen algún tesoro que tengan escondido, pero todo había sido inútil, ya que el diablo los protegía en estos pueblos de brujos. Cuentan las historias de los abuelos y ancestros que este tipo de nahuales, el que hace maldades, se robaba los animales de granja, siendo sus preferidos los pollos y las gallinas, destrozaban sembradíos, también se habían robado a pequeños niños. Los perros podían verlo y olerlo a gran distancia, por eso algunas noches se lograba escuchar que en las madrugadas ladraban y aullaban por mucho tiempo, porque los perros eran grandes protectores de los seres humanos y de las casas. De hecho, son bravos por instinto y capaces de dar su vida por sus amos, pero en estos casos huían despavoridos. Al otro día después del ataque del perro negro, justo cuando unos campesinos volvían a su casa después de una larga jornada de trabajo, nuevamente el perro prieto se les apareció y les salió al paso. Los campesinos quisieron ser amistosos con él, pues parecía que se iba a dejar acariciar, pero cuando estuvo cerca, los hombres se asustaron, porque tenía la mirada profunda y mostraba
unos brillantes colmillos amenazadores y hambrientos. Los campesinos quisieron rodearlo, pero el perro no se los permitió. De hecho, empezó a atacarlos. Primero agarró a uno de ellos y de un tajo le mordió un enorme pedazo de carne, dejándole un impresionante agujero allí en la pantorrilla. En los días siguientes, se corrió la noticia de que un nahual estaba suelto y la gente estaba temerosa de esta criatura. A raíz de eso y por temor, ya no le ofrecían alimento alguno, ni saludos a ningún perro en el mercado, ni mucho menos en la calle. Pero este perro no se escondió ni huyó nunca jamás. Al contrario, este esperó al anochecer, justo en que la gente se volviera a confiar, y se acercó a los ranchos. Allí simplemente comenzó a hacer fechorías en los establos y corrales, al igual que en el mercado. De hecho, se metía a las casas y se comía todo lo que encontraba a su paso. También destrozaba muebles, vidrios, ventanas y puertas, y consiguió que todo el pueblo lo odiara, pues también lo temían y no podían detenerlo con nada. Estos seres o bestias del diablo, también llamados cadejos, han sido vistos por los más viejos del pueblo, quienes los conocen como hombres lobos del diablo. Ellos cuentan que estas bestias de día son los brujos de los bosques y pantanos, quienes se roban a los niños para sacrificios, y así poder tener poderes sobrenaturales. En el día es un ser humano común y corriente, pero en las noches se convierte en una bestia, una que roba animales de granja para comérselos y para sobrevivir. Eso sí, se esconden en el cerro. Algunos dicen que solo protegen sus lagunas ahí en los Tuxtlas como si fueran un tesoro. Cuenta la historia que un día un hombre se encontró con el mismo perro allí en el mercado, destruyendo un puesto de frutas. Entonces se armó de valor y empezó a golpearlo con una vara de roble. Como este animal se le abalanzó y cuando ya casi alcanzaba su cuello, el campesino miró próximamente su muerte, pero sucedió lo asombroso. En ese instante, este hombre tomó un puño de sal de un puesto de comida y se lo aventó a la cara a este cadejo, que de inmediato se quemó. Al verlo doblegado, el campesino volvió a tomar el palo y le pegó hasta que el perro ya no pudo moverse porque quedó bloqueado. La gente se acercó para ver qué pasaba con el hombre, aquel que estaba peleando con el perro prieto, aquel que les causó mucho daño y terror. Cuando todos aplaudieron festejando la gran hazaña del campesino, el perro se enderezó, parándose sobre sus patas traseras, y allí comenzó a arrancarse el pellejo de la cara y a quitarse las partes de animal de una forma asombrosa. Para sorpresa de todos, cuando terminó de arrancarse aquel pellejo, apareció el hombre desconocido, aquel que se llamaba Gume, aquel que semanas atrás les había hecho muchas maldades en el pueblo. El hombre malo se despojó completamente de su piel de perro y después de rodar por 7 veces, se convirtió en humano y al verse descubierto, se echó a correr ante la mirada atónita del pueblo. Nunca más lo volvieron a ver y nadie supo cómo había ocurrido aquello, pero lo cierto de esto que cuento es que los perros del pueblo nunca volvieron a recibir el trato digno y amable, aquel al que estaban acostumbrados, y aquel enorme cadejo negro aún sigue aullando por los bosques y pantanos de San Andrés Tuxtla. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Karina Pérez López.